Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven y nos vemos y nos escuchamos caminando por el jardín. Saludo a todos los auditores de Antofagasta, a los de Temuco, norte y sur del país, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Vamos a caminar hoy día, esta tarde, en el jardín. Tengo en mis manos un libro maravilloso, pero que en realidad más que un libro está entroncado con la tradición oral, con la poesía oral latinoamericana, un clásico, Martín Fierro. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez recitar el comienzo extraordinario de Martín Fierro. A quienes lo conocen lo voy a compartir. Dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, y al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Esta última estrofa habla de esos cantores que no pudieron sustentar la fama obtenida. El oficio del canto popular, el oficio particularmente tan rico en Chile, de la paya, es un oficio muy sofisticado, mucho más sofisticado de lo que muchos creen. Y por eso hoy día estoy muy contento de recibir en el jardín a un artista, a un poeta popular y payador chileno que es parte de esa gran tradición poética y musical, Moisés Chaparro, a quien le agradezco mucho su presencia aquí en Desde el Jardín. Muy buenas tardes, Moisés, qué hermoso ese guitarrón que lleva entre sus manos. En el nombre de Neruda, al compás del guitarrón en el nombre de Neruda, Moisés Chaparro saluda con todito el corazón. Una tradición que siempre va a la batalla, y por eso es que hoy estalla con fuerza y con mucho afán a conversar con Cristian en el jardín de la paya. Qué hermoso empezar así. Muchas gracias, maestro Moisés. Aquí estamos en el Jardín de la Paya ahora para hablar
de esta tradición que ha sabido dar la batalla, que ha tenido que dar una batalla a través del tiempo y de las generaciones. Primero quería preguntarte, Moisés, tú naciste en Codegua y eres heredero de una tradición familiar campesina, y eres nieto, entiendo, de cantores a lo divino y lo humano. Cuéntame un poco de tu infancia, cuéntame un poco de tus antepasados, cuál es tu vínculo con ellos. Háblame un poco de tu historia, Moisés, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo nací en 1968. Se entiende que a 1968, en el lugar donde yo nací, no había ni siquiera radio. Mucho menos televisión, mucho menos celulares, computadores, no los imaginábamos, la internet mucho menos, no existía Instagram, no existía Facebook, nada de lo que hoy la sociedad conoce. Y en ese contexto, la entretención eran las guitarras, las arpas, los acordeones, los guitarrones. Era el canto y la poesía. Y yo me crié en una familia de cantores. Todos mis abuelos maternos, mi abuelo materno y mis tíos maternos, mis tíos abuelos maternos y mis tías abuelas maternas pertenecían a una casta de cantores. Y en el campo existía una especie de división de género del campo. Las mujeres cantaban cuecas y tonadas con guitarra y arpa, y los hombres cantaban versos con guitarra traspuesta o guitarrón, y hacían el canto a lo poeta y la paya. La paya era cosa de hombres, y las tonadas y las cuecas eran cosa de mujeres. Uh-huh. Es decir, la guitarra traspuesta era el instrumento que se compartía, pero el arpa era un instrumento de mujeres. Si había un hombre tocando el arpa, se le miraba raro. Ya. El arpa no era instrumento de hombres, el guitarrón era instrumento de hombres. De modo que había una división de género del canto. Las décimas, el canto a lo divino y la paya, eran cosas de los hombres. Y en ese contexto, digamos, yo recibo las dos vertientes, porque los tíos, mi abuelo y mis tíos abuelos hombres eran todos cantores a lo divino. El tío Lucho era payador, y mi abuela y su hermana Rosa eran cantoras campesinas. Mi abuela, Josefina Ibarra, digamos así, que era una especie de Violeta Parra de la zona. Conocía repertorio, un vasto repertorio de canto, de canciones y danzas, y las repartió por la región en los grupos folclóricos, la gente que se dedicaba a la recopilación. Y mi tío Lucho, que yo no conocía al tío Lucho, se murió antes que yo naciera, pero se habla, en la familia quedó la memoria del tío Lucho porque era un payador muy avesado. Mi abuela me cuenta que estando el tío Lucho construyendo un corral para los chanchos, llegó un viento y le botó lo que tenía armado. Le movió las latas y le movió los palos y se lo tiró al suelo. Y dice que el tío Lucho dijo: yo no nací para arquitecto. Arquitecto no es mi oficio. Dios me mandó un ventarrón y me botó el edificio. Qué buena. Oye, a ver, a propósito, el oficio de payador, ¿cuál es la esencia del oficio de payador? Si tuvieras que definirlo. La esencia del oficio del payador está en que es un oficio que se desarrolla para lograr el dominio del guitarrón chileno o de la guitarra traspuesta en su defecto, lograr el dominio de las estrofas en las que se improvisa en Chile, que son la décima y la cuarteta, y lograr el dominio del canto a lo poeta, que son los modos cantorales que en Chile se usan para cantar la décima. Entonces, un payador en esencia tiene que desarrollar estas tres cualidades: ser músico, ser cantor y ser poeta, para poder
expresar sus pensamientos en estas estrofas que se usan en Chile. Bueno, la décima es la estrofa universal de la improvisación. No solo se usa en Chile, sino en todos los países donde existe la improvisación, que son muchos. Entonces, en esencia, un payador es una persona que esencialmente, cuando canta, lo que canta, lo piensa y lo inventa en el momento de cantarlo. Se ha dicho mucho que Chile es un país de poetas, pero cuando se piensa en poetas se piensa, obvio, los grandes poetas, tú citabas a Neruda al comienzo, los grandes poetas que terminaron en los libros de poesía, ¿no? Pero resulta que en Chile hay otra poesía y una gran poesía, una gran tradición de oficio. La poesía es oficio con la palabra, que es esta vertiente de la poesía popular. Escribir décimas no es cualquier cosa. Me gustaría que nos contara un poco, que no es fácil, y además improvisarla. Es decir, se te cae un verso, imagino, o te equivocas en una sílaba, se te viene guarda abajo, así como el corral de tu tío, se viene abajo todo el edificio, ¿no? Verbal. Bueno, Neruda era amigo de Abraham Jesús Brito, gran poeta popular nortino. De hecho, creo yo que basado en su amistad, Neruda hizo la oda a los poetas populares. Lamentablemente Brito no se atrevió, no tengo idea cómo sería, pero Neruda no hizo décimas. Porque hacer décimas no es fácil. No. Y nuestro premio Nobel de Literatura, siendo amigo de poetas populares, dedicándonos la oda a los poetas populares, no hizo décimas. Eso es verdad lo que tú dices, y estaba pensando que hay un poeta chileno joven que hizo una antología del soneto y decía, la gran prueba para probar si un poeta es bueno es si es capaz de escribir un soneto, y buscó todos los sonetos escritos por poetas incluso surrealistas. Pero en realidad la prueba debería ser la décima. Exactamente. Claro, allí es donde el poeta muestra realmente sus capacidades de poeta. Porque un soneto lo puede escribir cualquiera. Pero anda a escribir una décima bien hecha, esa ya no es cosa de cualquiera. ¿Y qué es lo que distingue una décima bien hecha de una mal hecha? Porque lo mismo uno lee muchos sonetos que están muertos. Hay miles de personas que escriben sonetos que son, en el fondo, artefactos, digamos, que respetan la estructura, pero uno lee un soneto que veo y dice, este soneto es extraordinario, un soneto de Góngora, etcétera. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el oficio de la décima? ¿Cuál es lo que distingue una buena décima de una mala décima, Moisés? Lo primero es que la décima tiene un aspecto técnico que hay que respetar. Son 10 líneas por 8 sílabas. Son 10 líneas, por eso se llama décima, porque tiene 10 líneas. Octosílabo, ¿no? El famoso octosílabo. Y el famoso octosílabo, exacto. Que está presente en nuestra vida porque hablamos en idioma español, que tiene como base lingüística el octosílabo. El grupo afónico mínimo, dicen los expertos del idioma castellano, es el octosílabo. De modo que para expresar mínimamente un pensamiento, un hablante hispano tiene que decirlo en octosílabo. Y eso uno lo puede comprobar en el cotidiano. La gente está hablando en octosílabos sin darse cuenta a cada momento. Uno, en las conversaciones familiares, cuando uno va a la feria, se da cuenta que esta cuestión en los comerciales se usa mucho el octosílabo. La publicidad está llena de octosílabos. Entonces, lo primero es este aspecto técnico de que son 10 versos por 8 sílabas. La 10 por 8, como le llaman en Perú. Entonces, luego tiene que cuidar el aspecto de la rima, que la rima es siempre consonante. De modo que una décima bien rimada podría estar dentro del grupo de las décimas bien hechas. Cuidar de no rimar singulares con plurales. Cuidar de no rimar eses con zetas. A pesar de que en la improvisación eso pasa por alto, porque en la improvisación tú no puedes estar cuidando de cuidar tanto detalle. Tienes que echarle para adelante y a veces se te pasan ese tipo de detalles. Y ese es el cajón, digámoslo así. El cajón es este 10 por 8. El cajón de la décima mide 10 por 8. Luego tenemos que llenar ese cajoncito con lo mejor de nuestro verso.
Ahora, Moisés, siempre me ha impresionado los encuentros de payadores, los de Casablanca, etcétera, en el en vivo, digamos, de alguna manera el payador se lanza al vacío, es como un salto al vacío, ¿no? El de la improvisación, puede que debe tener sus trucos, como lo tienen también los magos, siempre habrán trucos, pero es finalmente un salto al vacío. ¿Cómo se Pareciera, juega perdón, ese saltar al vacío, ese abandonarse, entregarse a que finalmente la musa te va a visitar y que va a resultar? ¿Cuál es ahí por lo menos para ti, cuál es tu secreto, por decirlo de alguna manera? claro, pareciera que el payador se lanza al vacío, pero no, no tendría los mejores resultados si así fuera. En alguna ocasión no hay otro remedio, pero uno siempre tiene primero pensado el verso 4 y el verso 10. ¿Cómo voy a rematar esta décima? Yo la tengo medianamente pensada porque es necesario para que tenga cierta efectividad. Tengo que tener pensado lo que voy a decir, tengo que tratar de enviar un mensaje medianamente coherente y entendible. La poesía popular y la paya son artes que trabajan con la comunicación estética. Esta comunicación que la permite el hecho de que estás haciendo poesía finalmente. ¿Y cómo es una décima? A ver, ¿quién tiene décimas bien hechas? Violeta Parra diría yo que tiene logros bien buenos por ejemplo, en Volver a los 17. Las décimas por el amor que escribe Violeta Parra son unas décimas extraordinarias que se pueden tomar como ejemplo. Otros ejemplos los puso también Óscar Castro, este poeta rancagüino del siglo pasado, cuya poesía la popularizó un grupo que se llamaron Los Cuatro de Chile. Sí. Allí hay unas décimas también bien buenas dedicadas al campesino chileno. Ignacio Verdugo Cavada también escribió décimas por los copihües, copihue rojo, copihue blanco y copihue rosado, y también se podían tomar como unos muy buenos ejemplos de la décima. Oye, Moisés, hay otros personajes legendarios, cantores legendarios, como Santos Rubio, el Piojo Salinas. Sería bueno hablar de ellos porque a veces, bueno, dentro del medio por supuesto que se habla, pero que habría que recordarlos como grandes cantores, grandes poetas, ¿no? Bueno, de ambos lo más rescatable es la chispa que tenían para el canto. Tenían una chispa y una gracia que cualquier payador se la quisiera. Eran genuinos representantes de la paya chilena, de esta paya la paya chilena que se caracteriza por el ingenio del payador, por la sabiduría que pone en sus versos. Y Santos Rubio y el Piojo Salinas eran fieles representantes de esta idiosincrasia chilena del verso, del ingenio, la picardía siempre presente en Santos Rubio y en el Piojo Salinas. Sin duda que ellos son un ejemplo a seguir para los payadores nuevos. Hay una imagen en la gente, en la época de la dictadura, en la televisión aparecieron unos payadores que parece que no eran tan auténticos algunos sí, otros. Quedó como una imagen estereotipada de un cierto tipo de payador. Y me gustaría que habláramos de eso. ¿Cuál es el payador verdaderamente auténtico? Hubo payadores que andaban de payadores por la vida, pero parece que no eran verdaderos payadores. ¿Es cierto eso o no, Moisés? Es cierto, pues. No sé cuál fue el fin de la televisión de poner esos pseudo payadores, decimos nosotros, ¿no? Porque un poco también en la época el payador fue una voz contestataria. Claro, lógico. En este mismo grupo que tú mencionas, con Santos Rubio, con el Piojo Salinas, con Jorge Yáñez, con Pedro Yáñez, con los hermanos Yáñez, Fernando Yáñez también, y Alfonso Rubio también. Entonces, esta voz se comenzó a levantar como una voz de protesta ante el régimen dictatorial de la época. Y pensamos que una manera de contrarrestar esta situación fue colocar estos falsos payadores
en la televisión. Debo reconocer, eso sí, que, por ejemplo, Lalo Vilches dijo abiertamente que él no era payador, Ajá, que él era un recitador. ajá. De modo que Lalo Vilches fue un tipo honesto con el oficio del payador. Él dijo que él no era payador. Pero bueno, el animador de la época, en su, en su ignorancia por el arte del payador, dijo, bueno, es tan buen payador que no quiere reconocer que es payador. Estábamos caminando con Moisés Chaparro aquí desde el Jardín Poeta Popular, payador chileno, nació en Codegua, heredero de una riquísima tradición campesina, oral, de canto popular. Tú has hablado y entiendo que te ha preocupado la idea de cómo ha ido cambiando el payador y cómo va a ser el payador del siglo XXI. ¿Se mantiene inalterable el arte, el oficio, las reglas, la manera de... o viene o hay cambio? Hay mucha gente joven, me he encontrado, conocido, incluso entrevistado, algunos entrevisté a Manuel Frank, que bueno, hay más jóvenes todavía, he visto algunos más jóvenes que se han ido entrando en el arte de la paya. ¿Qué es lo que es el payador? ¿Cómo va a ser el payador del siglo XXI? ¿Cómo te lo imaginas tú, Moisés? Yo creo que es un payador que acepta mucho más la convivencia con los raperos. Mm. De Eso te iba hecho, a preguntar, la relación del rap con la paya. claro, de hecho hay encuentros de payadores con freestyle, algo así le llaman, no entiendo muy ¿Ah? bien. Pero ya se dan esos espectáculos. Entonces creo que la convivencia y la apertura de la paya tradicional va a ser sumarse a las nuevas formas de improvisación que traen los jóvenes, que no necesariamente son estas formas tradicionales en décimas y con guitarrón. Entonces creo yo que por ahí va el cambio. Es decir, la paya ya, el canto popular chileno ya ha asumido muchos cambios. Nos costó mucho aceptar de que nuestros instrumentos tenían que enchufarse Mm. para que en los escenarios no hubiera tanto problema de sonido. Entonces saltar de la guitarra con micrófono a la guitarra enchufada ya fue un tema. Y hay gente que todavía no le quiere poner Claro, sistemas de amplificación a sus instrumentos. claro. Pero son necesarios porque cuando estás en grandes escenarios con grandes cantidades de público, el instrumento con guitarra cuesta mucho amplificarlo y es un dolor de cabeza para los técnicos. Entonces ir con tu instrumento enchufado es mucho más fácil para el técnico de sonido y mejor para la gente porque escucha mejor el sonido del guitarrón. Descubrimos un sonido del guitarrón que no conocíamos luego de que el instrumento fue adaptado para ser amplificado electrónicamente. Oye, ahí me gustaría detenerme en el guitarrón, ese que tienes ahí entre tus manos y que escuchábamos al comienzo, cuando nos deleitaste con tu paya al entrar en empezar la conversación. El guitarrón. A ver, háblame del guitarrón, que es tu compañero, que es el compañero del payador, digamos, casi como tú, la prolongación de tu cuerpo, es como tu amada, esa guitarra, ¿cuál es la peculiaridad de ese guitarrón? En relación a las guitarras, digamos, el resto de las guitarras latinoamericanas. Bueno, este instrumento tiene la particularidad de ser netamente chileno. La Violeta Parra dice que no encontró otro en el mundo, y nosotros tampoco hemos encontrado, de modo que podemos decir que este es un instrumento típicamente chileno. Tiene 25 cuerdas, 21 que llegan a la parte central al clavijero central, tiene 3 corridas de 7 clavijeros, y luego 4 que llegan a la parte superior de la caja, que son los diablitos, que tienen que afinarse en la tónica mayor, en la tónica en que yo estoy tocando el guitarrón, y en la dominante, como final de canción. Entonces, tiene los puñales abajo que tienen como finalidad afirmar un poco la cubierta, porque la cubierta tiene que soportar mucho peso. Y estas son, digamos, muestras de la cultura arábica. Mm. Como De ahí tal herencia. vez es un embrujo, ¿no? Que uno siente que viene
hay algo hechizante en el guitarrón. Cuando uno lo escucha, es como en un trance, ¿no? Es como en un trance, ¿no? Es un instrumento muy mágico y que pertenece a nuestra cultura. Muy poco conocido, pero es de nuestra cultura. Es el único instrumento, diríamos, netamente chileno. Nacido y criado en este país, en los talleres de los artesanos jesuitas que regaron esta forma de canto por Chile. Moisés, perdón, Moisés, en los últimos minutos que nos quedan, entiendo que, bueno, a ver, ¿dónde buscar ir a escuchar buena paya? La gente, hay una vulgarización de la paya, o ha habido una vulgarización de la paya en las fiestas patrias, nos cuesta payas que no son verdaderas payas, o payadores falsos, en chunga, qué sé yo. ¿Dónde buscar? Y el que quiera, el que nos está escuchando, quiera ir a escuchar de verdad este arte, esta música auténtica, que hoy día se cultiva en Chile, ¿dónde? Bueno, los encuentros de payadores, el encuentro más emblemático que tenemos en Chile es el encuentro de Casablanca, el segundo fin de semana de febrero, dado que quien visita este encuentro, quien se hace el tiempo de ir, tiene un abanico completo de la improvisación en Latinoamérica porque vienen representantes de muchos países. Y si bien es cierto, las estrofas son compartidas con el resto de los países, las formas musicales que cada país tiene para cantar la décima son todas diferentes. Entonces allí la paya luce con sus mejores luces. Por cierto que van muy buenos representantes de Chile, a mí me ha tocado estar un par de veces y vienen los mejores representantes de Latinoamérica y de Europa también. Hemos tenido amigos de España que vienen desde Murcia con la guajira y sus formas españolas de canto. Entonces Casablanca diríamos que es la primera, que sería la puerta de entrada para tener una buena visión de lo que es la improvisación en el mundo y sus formas musicales. Luego en Chile durante el año se hacen una buena cantidad de encuentros de payadores y hay una experiencia que ha recogido muchos adeptos, que es el primer domingo de cada mes en el pueblito de Artesanos de Pirque. Es una instancia que se denomina por el gusto de juntarnos, y los payadores van de manera voluntaria a darle forma a un encuentro de payadores muy familiar con la gente, muy cercano, porque ni siquiera se usa amplificación, muchas veces sin amplificación, y que se hace ahí en el pueblito de Artesanos de Pirque, que es una instancia donde la familia también puede comprar artesanía, puede almorzar, puede ir a pasar un lindo domingo en el pueblito de Artesanos de Pirque. Bueno, ahí tenemos un buen dato, una buena picada. Claro, ¿no? Y el primer domingo de cada mes es con payadores. Y el primer domingo de cada mes es payadores. Te quiero agradecer, Moisés, haber venido a visitarme a este pequeño jardín. Michucao también está muy contento de haber escuchado tu canto y haber escuchado el maravilloso guitarrón. Bueno, si quieres te despides con algo, si te nace, no es obligatorio, pero estaríamos felices de escuchar nuevamente tu canto y tu paya. Yo me despido de todos nuestros radiovidentes, recordarles que nos acompaña el Grupo Viva y también Fundación Irarrázaval en Desde el Jardín. Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Qué mejor manera que festejar o iniciar el festejo Fiestas Patrias escuchando un canto auténtico, una poesía con raíces, con historia, una poesía de verdad. Podríamos hacer un pie forzado en relación al programa, no sé. Claro, algo con el jardín. Podría ser uno, y ahí eso queda como regalo para el jardín. El jardín o el chucao, lo que te nazca. Listo. A ver, podría ser el chucao en el jardín. Eso, precioso. Una décima serena sirve para despedirse. Una décima serena sirve para despedirse.
no pena. Las avecillas chilenas son como ese querubín que trina en este confín cantando la tradición. Y hoy es este guitarrón, un chucao en el jardín. Muchas gracias, Moisés. Bichucao está, para qué te digo, henchido. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.